Varias municipalidades apoyaban que los poderes residieran en Toluca. A la legislatura no le terminaba de convencer y se inclinaron en instalar los poderes en San Agustín de las Cuevas, en Tlalpan. La inestabilidad de la legislatura para elegir un lugar de residencia se volvió a presentar en 1830. Insistían con recuperar la Ciudad de México. Y lo que en el fondo estaban planeando era instalar los poderes en Toluca. La legislatura entrante finalmente lo hizo en agosto de 1830. Así el Estado de México, constituido ya como tal, gozaba de autonomía, tenía su capital establecida en Toluca, en donde residían los poderes del Estado. El poder legislativo ya había creado su propia constitución. Sin embargo, en términos territoriales, los problemas para la entidad no terminarían solo con la pérdida de la Ciudad de México. En menos de 50 años, el Estado perdería 86.466 kilómetros cuadrados. Se puede decir que con respecto a la creación y funcionamiento del órgano legislativo como órgano de representación, no ha variado mucho desde 1827, año en que se promulgó la Constitución Política del Estado. Y no fue hasta 1870 que fue reformada, y nuevas reformas se sucedieron en 1917. Las últimas realizadas fueron en 1995, donde aparece por primera vez que la integración de la legislatura estará compuesta por 75 diputados, de los cuales 45 deberán ser electos por mayoría relativa y 30 por representación proporcional. De esta manera se comprueba que la creación del Estado, la instauración de los poderes y las reformas a sus constituciones no solo han regulado, sino determinado el actual o el actuar de la sociedad de nuestra entidad. Pasaríamos al capítulo segundo, los legisladores mexiquenses y las élites de poder. En el Estado, la clase política, la élite política, es un grupo más o menos homogéneo que ha venido perdurando desde ya hace algunos años. En el primer apartado se explora una parte de la llamada teoría de élites, la cual se complementa con un estudio en términos de reelección legislativa. Si hablamos de la importancia que hoy día tiene el poder legislativo en el tránsito democrático, no podemos dejar de lado el análisis de los elementos que la integran, su consecuente permanencia en el órgano de poder a través de su reelección, aunque ésta sea discontinua, su fundamento jurídico, así como referencias históricas significativas. Lo que distingue a la élite política es que a diferencia de otra clase de élites, esta no responde a un criterio meramente de conocimiento, y sí de habilidad, de sagacidad, de circunstancias y recursos que le permiten mantenerse en esa posición. No llegan los mejores, sino quienes conocen el arte de la política y tienen a su disposición recursos que están orientados a un objetivo primordial, el mantenimiento del poder. En esta sociedad, el poder político, el poder de tomar y de imponer, aún recurriendo en última instancia a la fuerza, le pertenece siempre a un círculo restringido de personas. Y esto lo decía Norberto Bobbio, llegando a plantear el determinismo de que en todas las sociedades seguirá habiendo dos clases, la que domina y la que es dominada. La principal riqueza de la teoría de las élites en su estructura discursiva no pretende señalar lo que deba ser, sino lo que es. En su dinámica, la élite, a diferencia del grupo, no acepta a cualquier miembro. De los diferentes grupos puede salir depurada una élite que mantendrá
o cambiará las reglas, convirtiéndose por eso en intermediario político. La principal tarea de la élite es convencer a la clase política de que ellos son quienes poseen las características que les confiere esa posición privilegiada. En la práctica política, una élite está conformada por líderes y estos a su vez forman parte de diferentes grupos políticos. La élite es la unión y organización de los individuos en su forma más acabada de poder. En México, como en las mismas democracias occidentales capitalistas, la democracia solo es un mecanismo para renovar las élites. Específicamente en nuestro caso, estas se componen de grupos políticos que se mantienen a partir del clientelismo, según la mayoría de estudios realizados hasta ahora. ¿Y cómo explicar la conformación y mantenimiento de élites o grupos políticos? Para encontrar una respuesta, se hace necesario construirla a partir de revisar la concepción de lo que es el clientelismo. Un clásico de la ciencia política, Nicolás Maquiavelo, mencionaba que el factor subjetivo o moral es un ingrediente de las interacciones políticas. La política no solo se explica a partir del intercambio desigual de bienes, llevado a cabo de manera libre y voluntaria, porque nada garantizaría la lealtad del cliente hacia el patrón por otro medio que no fuera la coerción. En este proceso, cuando cesa el interés, cesa el clientelismo, y en esta lógica, el supuesto grupo o élite no tendría unidad, no perduraría y su desenlace sería la extinción. Una persona común podría en dichas relaciones de clientelismo optar por cualquier otro patrón que le reditúe mayores beneficios. Esto da inicio a las redes políticas. La definición de red es tan difusa y útil como la del concepto clientelismo. De hecho, se sigue considerando al clientelismo como el contenido de las redes. Después de haber contextualizado de manera genérica los elementos de la teoría de las élites, resulta interesante el estudio de estas dentro de uno de los órganos de poder, como lo es el Congreso local. Es indudable que estos hechos significativos en materia de élites lo constituye el referente a la reelección de los diputados. El tema de la reelección inmediata de los legisladores debe ser analizado en el contexto más amplio de los sistemas constitucional, electoral y jurídico. Se trata primero que dicha propuesta contribuye eficazmente a asegurar el equilibrio entre poderes y segundo, pretende evaluar su contribución al fortalecimiento de la gobernabilidad y la consolidación democrática. En México no existieron restricciones constitucionales para la reelección hasta 1833, cuando se reformó la Constitución mediante un paquete de reformas antirreeleccionistas, entre las que se incluyó la no reelección consecutiva de diputados y senadores. La no reelección consecutiva de legisladores obedeció a un intento de la élite política para centralizar un poder que desde la independencia se encontraba disperso entre innumerables grupos locales. Hablando del Estado de México, ¿cuál sería el marco legal de la reelección legislativa? Lógicamente, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, en su artículo 44 de la Constitución, señala, la de 1917 precisamente, que la legislatura se renovará en su totalidad cada 2 años. El mandato por virtud del cual sus miembros funcionen no podrá durar más que el periodo de 2 años para el que fueron electos. Ese mismo artículo sufrió desde 1917 hasta 1995 5 reformas en su texto,